Inmortales, ni un paso atrás. Ya tenemos la comunicación con Susana Aloe, ella es con quien habláramos el viernes pasado por la audiencia que se iba a generar, que se generó ya por supuesto el lunes 8 de agosto, de lo cual hay novedades, pero qué mejor que nos lo cuente ella todo este acontecimiento y estos sucesos que se desarrollaron y que tuvieron un acuerdo que nos va a contar seguramente ahora Susana. Primero le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola José María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Su, acá, ansioso por escuchar. Nuestros oyentes el viernes pasado tuvieron, bueno, la entrevista, muchos la compartieron a la entrevista que te hiciéramos, porque bueno, me parece que hay adhesión y hay preocupación respecto de lo que pudiera haber pasado, y qué mejor que vos nos cuentes cómo fue el desarrollo de la audiencia del lunes 8 y contarles, bueno, qué pasó en esa audiencia. Bueno, finalmente la audiencia se llevó a cabo el 8 de agosto. Ujú. Fue la cuarta audiencia, como les conté el viernes pasado, en donde pudimos llegar a un acuerdo. En un principio, la otra parte había modificado la oferta, ofreciendo mucho menos de lo que se Claro. había planteado en la tercera audiencia. Obviamente yo me niego ante esta propuesta por diversas razones, y bueno, yo le explico a su señoría el por qué, porque justamente él sostenía y sostuvo desde un primer momento que no tiene el dinero como para afrontar esta negociación, este acuerdo. Claro. Entonces, cuando yo le explico a su señoría que en el momento de la audiencia él lo estaba haciendo desde República Dominicana y que días atrás había estado 10 días en Perú, pero no solo eso, sino que sacó licencia sin goce de sueldo, como les conté el viernes anterior. Lo que hace mi representante legal es pedir una reunión entre letrados y su señoría. Bueno, más tarde el abogado que representa al padre de mis hijos dice que sí, que está de acuerdo, que acepta esa negociación, esa contrapropuesta. Y bueno, la realidad es que si bien este acuerdo, lo que acordamos, no es tan beneficioso para mí, José María, en cuanto a lo económico, ¿no? Sí. Porque convengamos, y recuerdo a la audiencia, que somos copropietarios tanto del terreno como de la vivienda, pero lo más importante, como mencioné antes, es que tenemos 2 hijos en común. El acuerdo es por una suma de dinero ínfima que representa 3 años de alquiler, con una base de 45.000 pesos, y que levante el embargo del auto, que me lo regaló mi papá, y cierre todas las causas que él me regaló siendo abogado. Imagínate que en lo que es la causa civil y comercial tengo 6, pero en la civil tengo 32. Lo que sí pidió él, no levantar lo que es, no cerrar la causa que él le inicia a Crónica TV por haberlo hecho público con su foto en el diario en el 2018. Bueno, pero ya eso ya por ahí no te afectaría a vos eso, ¿no? Excede, digo, al trámite. En parte sí, En parte porque sí. nos demanda a los dos. Lo que sí yo solicito, porque en realidad él, por ley, y lo que corresponde es que le deje la vivienda a sus hijos hasta la mayoría de edad de la menor, ¿no? Pero por otro lado también es mi propiedad, y yo no le estoy pidiendo el 50% en esta instancia, porque en realidad lo que yo estoy solicitando es tranquilidad y paz. Tal cual. Entonces me parece que la salud psicológica, emocional y por consiguiente física es mucho más importante. No sé si esto tiene un precio muy alto o por el contrario no lo tiene, pero bueno, en cuanto a tu pregunta, y yo le pedí que a mí me deje fuera. Si bien él llegase a ganarle a Crónica, que lo dudo, yo quedar fuera de lo que es esa resolución, ¿no? Porque en realidad acá es una situación muy caprichosa, muy capciosa de parte del papá de mis hijos. Entonces, bueno, esto en realidad lo que yo estoy negociando es mi libertad, que aún hoy
que esto no quiero dejar de destacarlo, porque más allá de la individualidad de mi caso, hay muchos casos similares. De hecho, Julieta Prandi estaba viendo que está pasando por una situación muy parecida a la mía. Y de hecho peor, ¿no? Porque hay causas más serias aún. A lo que voy es, con respecto a esto, los niños, ¿no? La mirada de la justicia en cuanto a los niños, porque este resultado hubiese sido diferente, José María, habiendo respaldo judicial. Sí, totalmente. Y no fue así, y no es así, ni en mi caso, ni en el de muchas personas, indistintamente sean mujeres u hombres, ¿no? Y digo esto por las contrariedades dentro del sistema, esto de sostener a viva voz los derechos de los menores, pero que a la hora de resolver cualquiera de las causas, cualquiera de las instancias, las realidades se desvirtúan. Porque, a ver, si bien una persona es violenta, yo esto lo había mencionado en las entrevistas anteriores, la persona violenta en el momento de violentar a sus hijos pierde los derechos, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un padre que, más allá de un acuerdo que fue por una cuestión de que yo cedí por sumisión porque no tengo otra alternativa, los está dejando en la calle, ¿sí? Sí, no les importa, no le importa directamente. Si yo le planteo a la justicia, miren, yo por la situación que ya se conoce, por lo controvertida que es la causa, por el perfil y la estructura psíquica de mi ex, yo debiera irme de esta ciudad. La justicia a mí me dice que no, porque yo no puedo alejar a mis hijos del padre que tiene el derecho de ver a sus hijos. Y yo digo, perdón, ¿dónde está tu derecho? Claro, no solo mi derecho, sino dónde está la protección a la víctima, ¿no? Exacto. Y volvemos siempre a lo mismo, porque el mismo sistema judicial no solo revictimiza, sino que da lugar a que la víctima esté en peligro permanentemente. Porque las políticas de violencias de género me parece que están un tanto desorientadas o mal abarajadas. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque lo vivo hace muchos años. Y porque siempre están tratando de resolver las situaciones de la víctima o desde la vulnerabilidad. Y yo estoy preocupada, José María, más allá de esto que puede llegar a ser positivo, entre comillas, el llegar a un acuerdo, es que él va a volver a sus funciones policiales. Él es subcomisario, imagínate que está dentro de su jurisdicción. Claro. Si yo vengo padeciendo todo este tiempo, ¿qué va a hacer de mí cuando él esté en la fuerza? Sí, el acoso, el apremio permanente, no caben dudas, ¿no? Ojalá que no suceda, pero vos sos fiel testigo de todo lo que te pasó, así que me parece que es complicado. Y ahí cuando decís de la ley, en teoría vos me lo mencionás en un escrito, ley Micaela, ley Brisa, está todo bárbaro, pero a la hora de velar por esos derechos que establecen esas leyes, se revictimiza y no se tiene en cuenta por ahí la paz mental y social y estabilidad que necesita, en este caso vos y tus hijos. Me parece que está todo bárbaro, pero muchachos, ¿por qué tenemos que siempre caer en lo mismo? ¿Qué pasa ahí? ¿No se toma conciencia por parte de las autoridades que tienen que llevar adelante o hacer cumplir la ley? Y tampoco hay algo superior que les haga cumplir. El sistema está realmente muy torcido, ¿no? Porque están viendo, las situaciones desde los juicios personales, son interpretaciones. Claro. Que no deberían de tenerse en cuenta lo que uno piensa en sí mismo, ¿no? Habrá que en realidad dar importancia a lo que realmente se merece. Si lo que ellos piensen personal y particularmente de un otro es cuestión de ellos, ¿no? Totalmente. La ley está bien escrita y hay que hacerla cumplir. Entonces esto, por eso las políticas sociales, las políticas en cuanto a lo que es violencia, son irracionales, son obsoletas. ¿Por qué? Porque hay una burocracia también en todo esto, José María, porque van a la primera instancia de lo que es cada... deja de ser, ¿cómo te puedo decir? No es efectivo en tanto y en cuanto dejen a la víctima a la buena de Dios, porque las dejan a la buena de Dios. Es decir, sí, vos como te llamás tanto, cuál es tu situación tanto, bueno, tenés acá el botón, tenés custodia fija, tenés custodia dinámica,
pero eso no resuelve la problemática. No, no. El abordaje de las violencias está mal abarajado. Entonces, acá es el problema. Cuando hay una víctima de violencia, lo primero que hacen es querer sacarla de la propiedad y llevarla a una casa de protección. No, porque hay que llevarlo detenido al victimario. Exactamente. Y empezar a trabajar desde ese lugar. Si se sabe que las mujeres violentadas no hemos podido salir de casa, no hemos podido trabajar, no hemos... A ver, yo en este tiempo sí estudié, me preparé porque la ignorancia me estaba comiendo el hígado, porque esa es la realidad. Cuando uno no está instruido, el sistema te pisa la cabeza y es lamentable y no podés salir. ¿Y qué terminas haciendo? Volviendo con el agresor. Por lo tanto, yo me banqué todas e hice lo que tenía que hacer para poder salir de esta situación, ¿no? A modo de defensa y de supervivencia. Pero el tema es que no les dan trabajo a las mujeres. A ver, sufrís violencia, ¿por qué no generan un puesto de trabajo? ¿Por qué no detienen a este señor? ¿Y por qué no tienen un poco en cuenta que el violento va a ser violento siempre con ella o con cualquiera? Esto de la revinculación, esto de intentar y hacer extenso una causa que ya se sabe cómo es. Piden pericias, pero a la vez no le hacen caso a los profesionales intervinientes. Entonces, es todo tan contradictorio que uno, viste, se queda pensando y dice, wow, ¿y ahora qué? ¿Con esto qué hago? Claro, ¿A dónde claro. voy? Estoy pensando en que se utilizó tanto, bien o mal, desde mi punto de vista, mal la prisión preventiva, en algunos casos. En otros casos, cuando hay posibilidad de fuga, bueno, en este caso hubo como una especie de fuga a otro país. Me parece que tranquilamente al victimario se le podría haber aplicado la prisión preventiva, porque hay una denuncia de violencia de género, ni más ni menos. Pero bueno, así es la justicia, y eso es lo que a uno por ahí a veces le da bronca o impotencia, saber que no se puede resolver la cosa como debería, ¿no? Pero sin ir más lejos, José María vuelve a policía después de 6 años de estar en disponibilidad. Él ha cometido delito federal. Hay un montón de delitos e ilícitos que él ha hecho, pero no se tiene en cuenta un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque acá hay abuso de poder, porque acá hay contención política. De hecho, él está en política, su hermana también es abogada y comisario o subcomisario y está en política con Ritondo, Ritondo para gobernador y ella está como, creo que para intendente, y está en función, digamos que te das cuenta a lo que voy, ¿no? Donde hay poder, donde hay dinero, mira, yo no quiero mezclar la política con la policía, con el sistema judicial y la religión, pero te puedo asegurar que hay un hilo conductor bastante importante. Mira, yo no he visto a ningún político ni a ninguna persona a ningún empresario, por vamos a decirlo así, en misa. Sí vemos pedir clemencia y adiós a los pobres, sufridos y víctimas. Entonces, ahí te das cuenta cuál es el manejo de las masas, ¿no? Un manejo que provocan un miedo colectivo en el vulnerable y en el pobre para poder dominar. Bueno, en el sistema judicial es igual, y esto es que tenés poder, tenés dinero, y ese es el verdadero Dios para lo que es la justicia, ¿no? Porque la justicia es un negocio, donde hay dinero hay resolución, donde no, y bueno, lo pagas a cuentagotas y... Sí, el ladrón de gallina va preso y el de guante blanco en las cárceles está clarito, ¿no? Más allá de que hay delincuentes que están pagando su condena, pero siempre es el más vulnerable. Recuerdo Estados Unidos está plagado de negros porque son los más pobres, y bueno, en la Argentina, bien lo decís vos, el vulnerable está como indefenso ante todo este manejo de la justicia, donde solo acceden esa familia judicial, tío, pariente, primo, contacto, son todos ellos. Entonces el poder de la justicia está enmarcado en ese ámbito y los demás somos víctimas de ese sistema, y es muy triste que eso pase en nuestro país. Me parece que ahí donde el Estado, el gobierno o el gobierno a cargo del Estado en determinados momentos se tiene que poner los pantalones largos y actuar en consecuencia, porque si no, las instancias que tenemos, casación, corte, es más de lo mismo. Entonces, realmente estamos desnudos, por usar un término, ¿no? Sí, y a esto sumarle, ¿sabes qué?
el estado emocional de cada uno, ¿no? La sumisión, las inseguridades, los miedos, pero no solamente es cuestión del Estado, José María, yo creo que los profesionales en sí, ¿no? Porque los abogados, como todos los profesionales, buscamos ganar dinero con nuestra profesión, para eso nos preparamos, pero también uno tiene que trabajar a conciencia y ver la importancia, porque todos los casos son importantes, todas las problemáticas lo son en su modo, cada uno lo vive como puede y todos vivimos de manera única nuestras situaciones, ¿no? Pero digo, cada tanto un profesional podría, teniendo en cuenta la situación, más si hay riesgos de vida, de decir, bueno, a ver, mis honorarios para después, ¿en qué te puedo ayudar? No te digo que lo haga gratis, ¿no? Pero cierta flexibilidad y no trabajar de acuerdo a lo que el potencial cliente tenga, si mucho dinero o poco. Es un ser humano, está su vida en riesgo, hay menores, entonces hay que aportar un poquitito más, me parece a mí, ¿no? Lo veo desde ese punto, está bien. Yo trabajo las emociones y me estoy preparando para trabajar en salud mental. Totalmente diferente. Pero sí, estoy en segundo año en psicología social. Es más, presenté un proyecto acá en Pinamar para discapacidad auditiva. Mira. Sí, vos sabés que la dirección de discapacidad me dijo que no trabaja lo micro, trabaja lo macro, pero le dieron apertura desde el Consejo Deliberante. Bueno. Pero bueno, qué sé yo, trabajamos diferente, pero yo creo que no solamente es el Estado, todos somos nosotros, somos el Estado, sí, totalmente, pertenecemos, totalmente. Y creo que tenemos que aportar un poquito de cada uno para que estas cosas empiecen a cambiar. Me quedé pensando en esa mirada del profesional que tiene que ser más contemplativo de situaciones por ahí de recursos, ¿no? De los más vulnerables. Y conozco gente que trabaja acá en Varela en esa línea que vos marcás, un querido columnista del programa, el doctor Gia Quinta, abogado penalista, que está en Derechos Humanos y tiene las 24 horas el teléfono prendido y donde lo llamen el tipo va y trata de resolver una situación. Me parece que si se tomara ese ejemplo a nivel global y primero pensar en el ser humano y después ver cómo puedo buscar un rédito, bueno, que le corresponde por ley a cada profesional, me parece que la cosa sería un poquito más diferente, ¿no? De cómo está planteada hoy. Es que sería fabuloso. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene que ver con los juicios y los prejuicios. ¿Por qué? Porque cuando vos decís Pinamar, hay una pantalla muy grande respecto a esta ciudad, que en realidad es un pueblo que figura como una ciudad, porque, a ver, Pinamar en invierno se muere de hambre, José María. Hay muchos pobres, la mayoría de los habitantes vive de planes sociales, y después el verano es otro mundo, otra vida. Entonces vos decís, si soy de Pinamar, no, para que sea de Pinamar no significa que pueda solventar determinados gastos. O sea, la pasamos muy mal en invierno. Entonces, pero tiene que ver con esto, ¿no? Florencio Varela es un distrito muy grande, que tiene conciencia de la realidad de esa ciudad. En cambio, Pinamar lo que trata es de demostrar una realidad que no es real, digamos. Es todo ficticio, es una pantalla. Bueno, el intendente contribuye a eso también, ¿no? Y claro, pero claro que totalmente. Sí. De hecho, si no me hubiesen dicho a mí que trabajan lo macro y no lo micro. Porque no es lucrativo, digamos, las discapacidades y lo social no genera dinero. No, claro. Pero bueno. Vos sabés que ahí mencionaste Pinamar y yo una de las preguntas que tenía dando vueltas, después se me fue, pero me ayudó mucho lo que vos decías, que también por ese motivo, si vos fueras Julieta Prandi o si estuvieras en la ciudad de Buenos Aires, la cosa me parece que podría tener otro resultado, pero estás en un pueblo donde, como vos decís, en verano es lo más top, pero en invierno la realidad es diferente. Me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Con la cantidad de habitantes que tiene esa localidad. Y mira, y ahora somos muchos porque post pandemia se vinieron más de 2.000 familias a vivir a Pinamar. Mira. Que lo que hacen es viajar en la semana, se van a trabajar y vuelven los fines de semana o lo hacen de manera virtual. Mira. El tema es la conciencia individual, la conciencia colectiva, la empatía. Yo creo que en las profesiones debería de trabajarse mucho la empatía,
Yo me acuerdo cuando me estaba formando como coach, trabajábamos mucho. Sí. La empatía, y en psicología social el entender que somos en un otro, ¿no? Y Tal de ahí cual. el respeto. Tal cual. Pero bueno, los valores y la empatía debería estar como materia porque hacen a la ética profesional. Totalmente de acuerdo. La verdad, Su, me gusta mucho lo que acabas de decir. Si no trabajamos la empatía, va a ser difícil mantener las relaciones sociales con el otro y con la otra. Ahí está la dificultad por la cual a veces creo que no avanzamos, ¿no? Sí, y romper con ese juicio de creer que porque uno es empático es tonto, ¿no? Por no decir la otra palabra tan comúnmente dicha. Exactamente, muy argentina. Yo tal prefiero cual. ser tonta Sí. y entender que es más, porque lo que hay que tener en cuenta es que quizá lo que el otro está viviendo en algún momento nos pase también, porque no estamos exentos de nada. Mi sobrino me decía, ¿no? Más joven que yo, 31 años, me decía que la vida es un equilibrio. Haces macana, te vuelve. Te va Yo bien. creo que sí. Entonces, viste, Sí. me quedó grabadísimo eso que me dijo. Y es así. Y a veces yo prefiero pasar por buenudo y no por alguien que se cree que tiene todo el mundo claro, ¿no? Pero bueno. Pero por supuesto. Tal cual. Lo que es arriba es abajo, José María. En algún momento se va a dar vueltas como el reloj de arena. Sí, tal cual. Bueno, Su, un placer como siempre poder conversar con vos, saber que no bajás los brazos, que seguís en la lucha por lograr los objetivos que te planteaste, como bien lo marcabas vos. Es un positivo entre comillas porque queda mucho por recorrer todavía y los micrófonos del programa y de la radio están abiertos para cualquier ocasión que quieras comentar y que charlemos, quedo a tu disposición, dale. Bueno, yo te agradezco un montón este espacio porque sé que no solamente tiene que ver con mi experiencia y que quizá esto que estamos hablando vos y yo ahora le pueda servir a alguien más. Esa es la idea. Así que bueno, Su, te mando un beso enorme y estamos en contacto permanente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Un beso para vos también, José María. Gracias. Chau. Chau.